por la cuestión coincidental, pues, de que hoy es 23 de septiembre. Te escuchamos, Ernesto. Fíjate que haciendo un repaso de los documentos que se hacían en aquella época, era una lucha ideológica, teórica, entre lo que era la izquierda y lo que eran las fuerzas no de derecha, sino de ultraconservadoras. ¿Te acuerdas que existía la CRAC, la Cruzada Regional Anticomunista? Y existía en el país un ambiente contrario a toda crítica al sistema. El presidente de la República era poco más que un dios. Decidían todo en el Palacio Nacional. Y las libertades políticas estaban acotadas. Las cuestiones económicas, había sin duda una seguridad, pero hacia abajo. Y yo recuerdo que no fue un movimiento solamente de esas condiciones de opresión, de falta de libertad, de cuestiones económicas muy pesadas, que unió a la izquierda, a un grupo de la izquierda. Hay que reconocer que hay otro grupo de la izquierda que se plegaron al gobierno y se fueron al gobierno. Eso siempre ha existido. Pero había un grupo que podríamos llamar de derecha, que estuvo encabezado por los jesuitas, y aquí en Nuevo León por el padre Javier de Obeso. Juntos, estos dos grupos, la Liga 23 de septiembre surgió de las izquierdas, entre ellas la Liga Comunista era una, la Liga Leninista Espartaco era otra, la Liga Mexicana del Comunismo era otra, o sea, grupos, facciones que se unieron, pero recibieron el aporte de la gente que venía de obra cultural universitaria, que era la gente de los jesuitas de Javier de Obeso. Entonces fue un movimiento nacional que generó la insurgencia de algo que venía dándose en el país por la falta de libertad, la opresión de un sistema que no te dejaba, tan simple como eso. Y para mí la gente estaba equivocada. Nosotros discutimos en la célula de Nuevo León, la célula de nosotros, discutimos muy acremente diciéndoles que no era el momento preciso para iniciar una rebelión armada, que las condiciones no eran las adecuadas del país, estábamos creciendo al 6%, las situaciones del país estaban, digamos, tranquilas, sí había represión, pero no había la conciencia en la mayoría de la sociedad de eso, que había que primero concientizar a la sociedad de lo que estaba pasando, no así de pronto. Y ellos decían, desafortunadamente, entró en México algo que llamó el foquismo, no sé si te acuerdas, lo que Ernesto Che Guevara planteó, que una facción armada, capacitada ideológicamente, podía generar ese foco de insurrección, y decían que si la pradera estaba ya lista, se iba a incendiar. Entonces nosotros decíamos, no hay condiciones de momento, hay que trabajar con los obreros. Veníamos de tres grandes derrotas, la de los ferrocarrileros, la de los maestros y la de los doctores. Entonces la izquierda estaba muy golpeada, no hay condiciones. Y Nuevo León, la sede de nosotros, votamos en contra de la lucha armada y dijimos, vámonos por el lado electoral mientras se pueda y se den las condiciones. La gente el 23 de septiembre era gente, la mayoría eran primeros lugares, era la gente más inteligente de esos momentos, eran cuates de veras, César Yáñez y todo ese grupo de raza, eran gente que se habían surgido de la masonería, del ajefismo, habían estado ahí, luego se crearon, y la verdad eran gente muy talentosas y de alto sentido social. No obstante que eran clase media, eran de alto sentido social. O sea, apostaron su vida a un proyecto y que no es fácil. Hoy ves condiciones diferentes,
y te voy a dar un ejemplo de cómo la izquierda, ciertos tipos de izquierda, se pierden cuando llegan al poder. Cuando se gana la autonomía universitaria, que se logra la paridad, conseguimos poner el primer rector por parte de los estudiantes, porque éramos el 50, pasó un maestro. Tijerino. Oliverio Tijerino. Oliverio Tijerino. Y le hicieron la guerra imposible hasta que lo echaron fuera. Y llega otro rector y nombra secretario general Ulises, y llega como secretario general Tomás González de Luna, ¿te acuerdas? Miembro del Partido Comunista, el hombre de la izquierda, que todo el mundo decía, pues vamos ahora sí, avanzar. Pues lo primero que hizo fue pegarle al costal y a la lana. A enriquecerse de manera alocada, al grado de que hizo una casa fuera del todo común, de 3 niveles, y una locura. Tomás 3 niveles, le decía el norte. Así es. Entonces empiezas a ver cómo la izquierda, o cuando no hay el fundamento de creencia, de fe. Hoy escribo un escrito que dice las trampas de la fe en política, porque de alguna manera todos los que estamos en política tenemos una fe en algo que no existe, pero creemos en que se va a hacer, y la gente que llegó de izquierda lo está pasando con la gente de izquierda que llegó al poder con Andrés Manuel. Andrés Manuel los nulificó. Tienes a la persona que estuvo en la UIR. Oye, si este camarada era de izquierda, todo lo contrario de la represión, ¿por qué carajo se prensa esto? ¿Y por qué está tapando todo lo que estamos viendo que sucede hoy? A mí me parece que la Liga 23 de septiembre fue un grito desesperado, equivocado, pero desesperado a las condiciones propias de ese momento. Y creo que la historia en su momento va a reconocer eso, la bonomía, la nobleza y también la falta de visión histórica del momento en que estaban parados. Eso es lo que pienso. Muy bien, yo tengo la imagen, porque vamos, en aquella época convivíamos. De repente nos llevamos la sorpresa de que alguien con quien convivíamos de manera cotidiana se había cruzado y había participado en algún acto de violencia, ¿sí? Pero recuerdo, por ejemplo, a Nacho Olivares conversando, yo era testigo nada más, o sea, conversando con un bolerito y un poco enterándose de cómo era la situación, pero tú lo que veías ahí era una situación de una persona sensible, empática, ¿sí? Gente que estaba ligada también un poco a los movimientos cristianos, ¿sí? Sí. Y entonces tú dices, bueno, ¿en qué momento nos enfrentamos? ¿Sí? Cuando había posibilidades, sobre todo cuando pensamos en el caso de don Eugenio Garza Sada, oye, pues viendo los perfiles de unos y otros, tú decías, oye, pues es más fácil que se pongan ustedes de acuerdo en algo, ¿sí? A que se confronten. Pero se dio esa situación en la historia de México, y yo creo pues que historiadores que se pongan a indagar, que se pongan a ver eso, podrían dar un perfil diferente, ¿sí? Yo creo pues que los que vivimos tenemos ese recuerdo, y a mí el mal sabor de boca que me queda es que no podemos satanizar a la izquierda. Si Norberto Bobbio dice en una reflexión muy interesante, ¿sí? Dice, yo no me identifico con los comunistas, ¿sí? Pero ni con ellos, ¿sí? Y aquí viene lo fuerte de Norberto Bobbio, dice, ni sin ellos, ¿sí? O sea, hay una situación muy interesante en la que nosotros tenemos que reflexionar, y por eso a mí me hace tanto ruido positivo el caso de Somos México, ¿sí? Porque una oferta política que te diga no estamos ni en la izquierda ni en la derecha, aceptamos de los dos, y por supuesto gente también en el centro, ¿ok? Eso yo creo que puede ser una oferta política muy atractiva para México. Ojalá no se pierda, por lo que comentabas de la gente que se va a colar con la obsesión pues de tener el poder.
Por fortuna, un principio básico que están planteando ellos es que los dirigentes del partido no accederían a candidaturas. Y eso me parece que es una especie de control, ¿sí? Sí, una especie de blindaje a ese vicio, pues, que tenemos mucho en México. Te escuchamos, Toño, para ya cerrar. Bueno, para cerrar, yo creo que en México se está cometiendo un error histórico. Se quiere generar la idea que nuestra historia empezó con López Obrador y con la Cuarta Transformación. En estos momentos, desgraciadamente así es, está quedando en el olvido las grandes luchas de la izquierda como lo de la Liga. Salgan a la calle, pregúntenle a los jóvenes si saben o qué opinión tienen sobre estos movimientos y les dirán que no saben. ¿Por qué? Porque nuestra gente que llegó al poder, que algún día permaneció en la izquierda, quiere echarle tierra, pero tierra de cementerio al pasado. Ahí tenemos a personajes que yo respetaba mucho porque conocí su historia. Hoy en el poder, y realmente siento que lo que están haciendo es sacando excremento para colocárselo a ellos mismos. Es algo terrible hasta dónde puede llegar el poder. Yo creo que la gente que vivió esa época, la gente que nos puede platicar la historia verdadera, deben de crear espacios de reflexión para decirle a los ciudadanos, esta es nuestra verdadera historia. Se dice que quienes llegan al poder son los que crean la historia y la dan a conocer. En este caso, la misma gente que fue parte de la izquierda en el pasado y ahora es la gente de la 4T, es la que está queriendo destruir la historia y que quede en el olvido. Ahí la dejo. Muy bien. Sí, a ver, Un comentario más, señor. Es lo que decía la compañera de hace rato. A ver, aquí el tema es que nos hace falta una escuela de cuadros, una escuela de formar jóvenes, nuevas generaciones, porque no conocen, porque no están, vamos a decirlo en el buen sentido, adoctrinados y ideologizados. Los jóvenes de hoy son pragmáticos y no tienen una formación ideológica o política. Ellos son pragmáticos y su voto es, yo voto por el buena onda, yo voto por el que me cae bien, pero Claro. realmente no son ni siquiera, no sé, no hay nada de convicción. Sí, y aparte de eso, ya para concluir, si les parece, porque ya parece ser que están saliendo más manos, en el caso de la izquierda, el problema es que esa izquierda identitaria, que sienten que son de izquierda, ¿por qué? Pues porque son homosexuales, o porque son lesbianas, o porque son esto, y entonces forman grupos que hacen activismo y dicen que son de izquierda, y yo digo, espérate, tú eres puto nada más, o sea, no eres de izquierda. Sí, entonces, bueno, pues el solo hecho de decirlo ya, pues prácticamente te pones en una condena. Sí, bueno, los hongales deben estar son otro tema, compañero, por favor. Sí, bueno, te escuchamos ahora sí para cerrar, Ernesto. Fíjate que nosotros partimos de un hecho. Platicaba yo, que fue la semana pasada, con unas gentes de Jaume, Tamaulipas, de Ocampo, Tamaulipas, de Tula, y se acercaron conmigo y me dice, oye, tu familia es de Jaume. Le digo, sí, mi abuela era de ahí, mi abuelo era de Ocampo, ahí todavía hay familiares. Sabes que nosotros somos un grupo ciudadano que tenemos tres posibilidades de ganar los municipios. ¿A quién nos recomiendas que nos acerquemos? Nosotros tenemos de los 3.800 que votan, aquí está, y la vez pasada nosotros hicimos ganar a Morena, y luego nos acercamos al Verde en otro lugar, pero llegando pues, se olvidaron de nosotros. Sí, entonces nos dice, ¿quién? Porque nosotros como ya no queremos, porque el candidato que teníamos, cuando llega el momento, en una encuesta sale que es otro. Dice, pues si nosotros teníamos el candidato y todo,
y después sale la encuesta y sale otro. Ya no queremos nada con Moreno. Y no queremos nada con el Verde porque es peor. Dice, ¿y cómo sientes a MC? Fíjate que este descontento que empieza a darse en el país era lo que nosotros decíamos. De momento parece que en México no pasa nada. O sea, yo recuerdo en el 68, la verdad, las broncas eran otras de otro tipo. En la Ciudad de México el control de los estudiantes a través de la FETEC era de tal tamaño que no podías hacer ninguna bronca de ningún tipo. Te caían los porros y todo en lo que era el poli. En la universidad estaban bien controlada, había una guardia pretoriana de la universidad que no te hacía nada. De pronto, cuando menos acordamos un pleito entre un par de prepas por un partido de fútbol, se armó una bronca y se les fue de las manos. Todo lo social que estaba inmerso en el país brotó, y yo le decía a estas gentes, es que el descontento de la gente va a surgir, si siguen con esto va a surgir sin necesidad más que ustedes encabecen y lideren. Yo creo que así pasa el país, y esta opción que está trabajando, hay mucha gente descontenta, pero en este momento creo que no es la mayoría. Claro. Esa es la visión que yo tengo. Sí. Muy bien, compañeros, ha sido un placer, insisto, en que nos hayamos reunido en esta ocasión. Próxima semana nos vemos aquí. Ahora vamos a trabajar, vamos a decirle que eso es un trabajo, sí, los martes, sí, a las 10 de la mañana llegaríamos, y así como lo hicimos hoy, a las 11:30 empezar la transmisión, sí. Muchísimas gracias por su atención. Yo le voy a pedir a mis compañeros que si se quieren asomar, o si se pueden asomar mañana o más tarde al Facebook, para que le den respuesta a las preguntas que se hayan dirigido a ustedes, o algún comentario que les resulte de interés, ¿sí? El Facebook de Salvador Borrego. Compañeros y amigos, un gustazo como siempre. Nos vemos el próximo martes.